Buenos días, hermanos, hermanas y amigos. Que Dios derrame abundante gracia sobre nuestros corazones. Yo les invito a la palabra de Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Al capítulo número 5 estaremos leyendo desde el versículo 25, 26 y el capítulo 6 del 1 al 3. Gálatas capítulo 5, desde el versículo 25 y luego el capítulo 6 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley del cielo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oremos, hermanos. Amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Con un corazón agradecido venimos delante de ti, pidiéndote que nos enseñes, que nos instruyes, que tú edifiques todo nuestro ser y que tú edifiques a tu iglesia. Te pedimos a esta hora que nos dé la iluminación necesaria para comprender tu palabra, para que ésta penetre lo más profundo de nuestros corazones, para que nos transforme, para que nos renueve, para que nos haga hombres y mujeres que hagan siempre tu voluntad y que en todo momento glorifiquen tu nombre. Que tu Santo Espíritu se mueva en nuestros corazones y nos enseñe y nos permita vivir de manera recta y piadosa en cualquier momento. A ti sea la gloria de siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando leo este versículo, esta porción de la carta, viene a mi mente una situación que quizás es muy común en nuestro contexto, y cuando una persona en determinada situación, ya sea en la calle o en el trabajo, sobre todo en el contexto escolar, se cae. ¿Qué es lo normal que sucede con las personas que están a su alrededor que hagan en nuestro contexto? Por lo general, en lugar de apresurarla, ¿cierto? Apresurarse a ayudarla, a levantarse, hay cierto tono de burla, cierto tono de risa que gira en torno a la persona caída, ¿cierto? Por lo general, las personas suelen satisfacerse, y esto no debería ser así, cuando alguien cae de manera desprevista, y suelen hacer expresiones o de risa o de reproche, incluso apabullando a aquella persona que ha caído. En nuestro contexto eso es muy normal y es muy común que esto suceda. Y eso es lamentable porque eso indica que nuestro corazón pecaminoso le gusta y le encanta ver a los demás caer. Nos da un cierto alivio que los demás muestren ciertas imperfecciones, porque eso en cierta medida oscurece nuestras propias imperfecciones. Es por eso que el apóstol Pablo, viendo que en la iglesia este tipo de pensamiento no debería estar,
y que este tipo de ideas debían ser eliminadas de las conductas y de las acciones de los hermanos dentro de la congregación, dice estas palabras. Y las plantea de manera categórica. Cuando un hermano cae, los demás deben estar prestos a ayudarlos y prestos a servirles con dedicación y mansedumbre. He titulado este sermón "Una vida en el Espíritu al servicio del más débil". Una vida en el Espíritu al servicio del más débil. Y miraremos en primer lugar la espiritualidad que restaura al débil. La espiritualidad que restaura al débil. Luego consideraremos la espiritualidad que nos hace conscientes de nuestra propia debilidad. La espiritualidad que nos hace conscientes de nuestra propia debilidad. Y por último, miraremos la espiritualidad que promueve el amor y la comunión entre hermanos. Veamos nuestro primer punto: la espiritualidad que restaura al débil. Pablo les ha dado a los hermanos de Galacia claras y precisas instrucciones para que ellos se mantengan firmes en el verdadero evangelio. Recordemos que en el capítulo 1 de esta carta, Pablo levanta su voz diciendo que la iglesia no debe perseguir un evangelio diferente, que la iglesia debe mantenerse fiel a las palabras que están en la Escritura y que han sido proclamadas por los profetas y por los apóstoles. No debe creer a un evangelio distinto al que Cristo ha encomendado, al que Cristo ha dado. Y no solamente debe mantenerse fiel al evangelio, sino que debe reconocer el papel importante que cumple la ley de Dios dentro del evangelio y dentro de la vida cristiana. Hemos sido justificados por Dios, la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, el evangelio ha sido proclamado, y si hemos creído en él, hacemos parte del pueblo de Dios, pero eso también nos impulsa a cumplir la ley divina. Eso es lo que ha venido diciendo Pablo en los capítulos anteriores. Y él ha dicho que ni los ritos, ni las ceremonias judías, ni ningún tipo, ¿cierto?, de ceremonia puede llevar a un hombre a alcanzar la salvación. Solo Cristo salva. Solo en la persona de Cristo hay salvación. Y él ha advertido entonces del cuidado que nosotros debemos tener con la libertad que Cristo nos ha dado. Tenemos un evangelio. La misericordia de Dios ha sido derramada. La ley de Dios ha sido establecida. Somos libres del pecado, somos libres de las maquinaciones del diablo, somos libres del sistema mundanal, pero esa libertad debe ser usada para la gloria de Dios y no para satisfacer nuestros deseos carnales. Es más, todo lo contrario. Debido a que tenemos estas grandes riquezas, debemos vivir conforme al Espíritu. Y es lo que nos comenta el versículo 25 del capítulo 5. ¿Cierto? Dice muy claramente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En este sentido, debemos andar conforme a la voluntad de Dios. No obstante, notamos que dentro de la iglesia de Galacia
Aún existían hermanos con ciertas dudas e inquietudes. Aún existían hermanos que, a pesar de que Pablo le había mostrado la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios, estos hermanos no gozaban de la suficiente confianza en la justicia por la fe y no tenían la suficiente madurez para proseguir en un cristianismo basado en la salvación en Cristo. Es lo que domina Pablo aquí como hermanos débiles. Aún en la iglesia de Galacia existen hermanos que tenían batallas constantes con el pecado y con su naturaleza maliciosa. Y no solamente tenían batalla con estas cosas, sino que estaban siendo vencidos por ellas. Aún incurrían en vicios y actos de maldad. Su progreso en santidad y piedad era casi o apenas perceptible. Esto es lo que el apóstol Pablo denomina hermano. Sí, es un creyente. Sí, ha sido salvado por Cristo. Sí, el evangelio está en él. Pero aún no ha madurado. Aún no ha crecido. Aún persiste en él ciertos pecados manifiestos. Así que la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo debe la iglesia tratar a estos hermanos? ¿Cómo debe ver el creyente que manifiesta cierto grado de crecimiento y manifiesta cierto grado de madurez a su hermano que, ya sea por ignorancia o negligencia, peca contra Dios? Bueno, la Escritura lo declara de manera precisa. Versículo 1, el capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fijémonos que Pablo comienza diciendo hermanos, y esto es importante porque nos ubica en un contexto en el cual todos somos iguales ante Dios. No dice los mejores, no dice los más aptos, los más capaces, no, dice hermanos, todo aquel que hace parte de la familia de Dios, que es miembro del cuerpo de Cristo, debe tener una preocupación por la vida de aquellos que hacen parte de su familia en fe. No hay hermanos mayores o superiores. Somos una iglesia, un solo cuerpo, una sola novia, una sola esposa. Somos. Y en esta gran familia que Dios ha instituido, nuestra espiritualidad debe llevarnos a cuidarnos, protegernos, animarnos, exhortarnos y consolarnos. No somos como los niños en el recreo que cuando otro cae, ¡ay, ay, ay! No. No somos como adultos en la calle que esperan avergonzar al otro. No. Debemos ser conscientes que el creyente vive una batalla ardua en su alma por vencer el mal y el pecado. Y en ese arduo conflicto, en ocasiones el creyente va a perder. Y que cuando pierda, incurren en una falta, necesitará de aquellos que hacen parte de su familia para sostenerlo, levantarlo y restaurarlo. No para hundirlo más
en la pecaminosidad, sino más bien para sacarlo de ella y llevarlo entonces a un camino de rectitud y de piedad. Ahora, no estoy diciendo aquí entonces que el creyente debe ser un fiscal que registre cada movimiento de su hermano para juzgar hasta las más mínimas de sus acciones y ver si anda bien o anda mal. No. Más bien el creyente debe tener el mismo espíritu que tiene el salmista al exclamar: ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esta es la actitud del creyente, pero al mismo tiempo debe pedirle al Señor que sea un instrumento útil en la santificación de sus queridos hermanos. No es que estoy pendiente a ver en qué se equivocan, no. Tengo tanto amor y tanta preocupación por el cuerpo de Cristo que deseo que mi hermano prospere en todo. Y cuando digo prospere, no me refiero al ámbito económico, me refiero a todas las virtudes salvadoras, a las riquezas de la gracia que Dios ha depositado en su corazón y en nuestros corazones, a todas las actitudes que lo hacen un hombre o una mujer hijo de Dios. A eso me refiero. Así que, si somos espirituales o si decimos que somos espirituales, esa espiritualidad debe entonces llevarnos a ser herramientas que restauren vidas espirituales. Por eso que el apóstol Pablo dice: ustedes que son espirituales, no para decir, no, es que el hermano es carnal y ustedes son espirituales. No. Es que la única manera en que una vida espiritual sea restaurada y levantada es mediante herramientas del mismo calibre, espirituales. Y saben que a veces, y esto debería causarnos vergüenza, a veces se nota que son los pecadores los que consuelan a creyentes. Debería darle vergüenza a una iglesia que sus miembros estén siendo consolados y levantados y aconsejados por gente incrédula, y no por los que hacen parte de su familia, los que llevan su misma raza y sangre. Las vidas espirituales son restauradas por otras vidas espirituales, porque solo lo espiritual puede arreglar, moldear y dirigir lo espiritual. Porque ¿quién de nosotros, cuando nota que un familiar querido siente un leve malestar en su cuerpo, no le recomienda un medicamento o no lo insta a ir al médico para que se mejore? ¿O será que esperamos que esta acción la haga nuestro vecino o un extraño? Si es querido y es nuestro familiar, ciertamente hay una preocupación grande en nosotros para que mejore y se restaure. O imaginémonos a un soldado que está yendo al campo de batalla y nota que su compañero va sin las armas necesarias o con los instrumentos equivocados. ¿Lo debería dejar ir así? ¿Debería permitir entonces que este soldado amigo suyo entre en batalla desprovisto de los bienes necesarios para ganarla? ¿Debería alegrarse entonces de que este soldado amigo sea gravemente herido? No, en ninguna manera. Debe detenerlo y decirle: ¿qué haces? ¿Por qué estás vestido de esta manera? ¿No notas acaso que no tienes las armas suficientes para combatir y batallar con fervor?
La Escritura señala, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurables, con espíritu de mansedumbre. A veces pensamos que debemos esperar a que un hermano incurra en un pecado público y escandaloso para ir a ellos y restaurar. Recuerda que es más fácil reparar una pequeña grieta en una vasija que una vasija totalmente quebrada. Pequeños indicios que debemos nosotros notar en nuestros hermanos y que debemos ser capaces de acercarnos a Él y decir, hermano, acciona, porque estas pequeñas cosas pueden llevarte a males peores. No esperar a que el mal peor ocurra para ir a Él o a ella. Es mejor, como hoy en día se dice, cierto, a causa de la pandemia, prevenir la enfermedad que estar en UCI combatiendo contra ella. Mejor lavando las manos, mantener la distancia. Qué bueno que en cuestiones espirituales podamos acercarnos a nuestro hermano y lavarle las manos. Así que debemos entonces tener un corazón que esté atento a la vida espiritual de nuestros hermanos en la fe para que podamos ser herramientas de restauración. Pero sin importar si la falta ha sido leve o grave, la labor de todo creyente es ser un restaurador de vidas espirituales. Mi espiritualidad se va a reflejar cuando yo logro ser entonces un instrumento útil en las manos de Dios para que mis hermanos se levanten y prosigan su vida en la fe. No hemos sido llamados para despreciar a los hermanos. Es por ello que en el versículo 26 del capítulo 5 dice lo siguiente: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Un mal que comúnmente ataca a la iglesia es la vanagloria. El pensar que somos los mejores, que estamos por encima de los demás, que tenemos un estatus superior, ya sea por nuestra capacidad intelectual o nuestra clase social o por la función que cumplimos en la congregación. Este pensamiento lo único que genera es que hayan envidia, pleitos e irritabilidad entre los hermanos. Un versículo que debe ser clavado en nuestra mente para evitar esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Cada vez que veas a tu hermano debes decir: yo estoy al servicio de él. ¿Y qué pasa si no agradece lo que yo hago? Es que tú no estás para recibir agradecimiento. Estás para servir, sin importar qué recibes a cambio, porque la gloria es de Dios y Él recompensa y da a cada cual según su benevolencia. Y si no recibo aplausos, y si no recibo reconocimientos, y si nadie siquiera da un gracias, yo me voy contento en mi corazón porque estoy sirviendo al Dios Todopoderoso y siendo útil en la vida de mis queridos hermanos en la fe. No espero nada a cambio. Más bien tengo presente esa maravillosa frase que dice el apóstol Pablo en Corintios, que él gastará lo suyo y se gastará aún a sí mismo, aunque amándolos más, sea amado menos.
Mi amor alcanza para amarte a ti el doble de lo que tú me amas. Para amarte inclusive si tienes algo contra mí. Ahora bien, ¿de qué forma debemos restaurar a los hermanos? Bueno, Pablo lo indica muy claramente: restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es decir, nos acercamos no con una actitud agresiva para condenar y desechar. Nuestro corazón pecaminoso tiende a eso: condenar y decir, ya tú estás totalmente perdido. No, esa no es la actitud, sino que usamos la bondad, la paciencia, la ternura y la verdad. Ojo aquí: paciencia, bondad, ternura y verdad para con ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se den cuenta de la falta que han cometido y de la necesidad que tienen sus almas de ser disciplinadas en amor por Dios. Me acerco con esa actitud. Me acerco sabiendo de que Dios es bueno y que mis palabras van a obrar en sus corazones, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Pero de que Dios utiliza vasos de barro como nosotros para mostrar su gran poder. Así que me acerco sabiendo y confiando de que si Él es un hijo de Dios, Dios va a orar en su corazón. Lo hago en ternura, lo hago con benignidad, pero también con firmeza, porque la verdad debe ser ¿qué? Proclamada. Y debo guiarlo y acompañarlo hasta que adquiera una vida espiritual llena de vigor y firmeza, hasta que de este hermano emerjan frutos de una relación más cercana con Dios, y él dé ejemplo entonces de una vida espiritual mucho más constante. No es solamente acercarme y decirle, hermano, es que tienes estas debilidades o estas acciones pecaminosas, y dejarlo allí. Es comunicarle de que estoy a su disposición para orar por él, para tener tiempo devocional con él, para leer la palabra con él, para indicarle el camino que debe seguir para que crezca espiritualmente. Apoyarlo. Y esto debe generar una alegría y un asombro en la congregación cuando un hermano que manifiesta grandes debilidades o pocas debilidades, porque aquí el grado de debilidad no importa, es que todos tenemos debilidades, pueda ir deshaciéndose de ellas y creciendo en la gracia de Dios. Porque si la Escritura dice que hay gozo y alegría cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay una fiesta, un gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿cuánto más cuando un hijo de Dios lo hace? ¿Cuánto más cuando uno que hace parte de la familia en arrepentimiento y fe viene delante de Dios y es restaurado? Si cuando el extraño que se convierte en un hijo de Dios genera gran dicha en el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuánto más cuando el hijo que en ciertos momentos desprecia al Padre vuelve a Él y aumenta en la virtud espiritual. Cuánto más gozo de haber, no solamente en los cielos, sino en medio de la congregación. Ahora, esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto, hermano: la espiritualidad que nos hace consciente de nuestra propia debilidad. La espiritualidad que nos hace consciente de nuestra propia debilidad.
Si hemos sido realmente edificados por el Espíritu, no debe haber jactancia en nuestra vida. ¿De qué se puede jactar un creyente? De nada. Todo lo que ha recibido, todo lo que hemos recibido es por pura gracia. No lo merecías, no lo buscabas, no tenías nada en ti que cumpliera el requisito para recibirlo. Así que ¿por qué debe haber jactancia en nosotros? No debe haber jactancia. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios en su bondad nos lo ha concedido. Ha sido un don, ha sido un regalo de Dios. Martín Lutero lo afirma de la siguiente manera: no podemos permitir que la poca firmeza de los hermanos débiles nos tiente a tratarlos con desdén y a mirar con complacencia nuestro propio comportamiento. Pues esto significaría apartarnos de la senda del Espíritu, hallar placer en nosotros mismos y dejar de servir por amor los unos de los otros. Cuando nos creemos mejores que nuestros hermanos, simplemente porque no caemos en los pecados que ellos caen, o no caemos en el mismo grado de pecado que ellos, simplemente estamos demostrando un gran grado de miseria espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y miren lo que dice a continuación: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos considerarnos a nosotros mismos, es decir, examinarnos y darnos cuenta que somos débiles, que no hemos pecado de la misma forma o al mismo nivel que nuestros hermanos, porque Dios nos ha sostenido, no por nuestra propia fuerza. No somos hombres y mujeres perfectos, sufrimos diversas tentaciones, somos asaltados por distintos males, cedemos ante las seducciones de nuestro corazón y el mundo. Por tanto, ningún creyente está exento de ser sorprendido en alguna falta. Ante esta realidad, el creyente debe actuar con delicadeza cada vez que vea que su hermano comete una falta o un pecado. En lugar de apresurarse a hablar con rudeza o tratarlo de forma despectiva o ser áspero con él, debe primero pensar en el pecado de su hermano como su propio mal. Debe entristecerse sinceramente por la falta de su hermano y sentir compasión por él como si él mismo hubiera cometido el agravio. Miren esta perspectiva bíblica que nos dice Pablo: cuando mi hermano peca, mi corazón debe de fallecer. Mi corazón debe de fallecer. Porque es lo que dice el apóstol cuando hace esa analogía en Corintios en relación a lo que significa la iglesia y el pueblo. ¿Qué pasa cuando nos golpeamos allí el dedo pequeño del pie? Te levantas allí en la mañana, de madrugada, tropiezas con la cama, ese dedo chiquito. No lo siente la cabeza, lo siente todo el cuerpo, ¿cierto? Y es un dolor tremendo. No lo siente simplemente el dedo o la pierna, todo el cuerpo es afectado. Y así mismo debería ser cuando nosotros notamos que nuestros hermanos pecan. Debe dolernos, debe que entristecernos. Algo que
que debemos pedirle a Dios que genere en nuestros corazones es una comunión mucho más íntima con nuestros hermanos, a tal punto que cuando veamos sus debilidades en acción, ellas nos causen sufrimiento a nosotros. O lo que dice la Biblia, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Miren lo que dice un teólogo al respecto. Cada vez que veamos a nuestro hermano pecar, ello debe darnos motivo para que en primer término lloremos por nosotros mismos, puesto que hemos caído en pecados similares o peores. Pues no hay pecado hecho por algún hombre en que no pueda caer también otro hombre, si Dios no lo deja abandonado a ese pecado. O sea que cuando un hermano peca, lo que dice Pablo es: considérate que a ti mismo. Es decir, yo también soy un hombre débil, yo también estoy expuesto a ese mismo ¿qué? Pecado. Y si no he caído en ese pecado, es por gracia divina. Y si ya he caído en ese pecado, no he profundizado aún más, porque Dios me ha ¿qué? Sostenido. Por tanto, debo correr a ayudar a mi hermano para que no se ahogue en esas profundidades que En este sentido, al ser el creyente un ser espiritual, su espiritualidad debe ser conducida a tener una mayor conciencia de sus propias debilidades, para así combatirlas con convicción y diligencia. Solo una pregunta: ¿reconoces tú cuáles son tus debilidades? ¿Sabes cuáles son? Porque eso es lo que dice Pablo: considérate. Y debes prepararte, no solamente para ayudar a tu hermano, sino para tus propias ¿qué? ¿Conoces tú cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus puntos no tan fuertes? ¿En donde menguas? Apresúrate entonces con el poder de Dios a fortalecer esas áreas y a debilitar las acciones pecaminosas que están actuando en ella. Al mismo tiempo debes tratar con consideración los pecados de tus hermanos, ya que tú puedes sentirte identificado y reflejado en ellos. Y estos deben producirte dolor cuando ocurran e impulsarte a actuar con compasión. Ahora bien, si hemos retenido nuestra integridad y si hemos servido con fidelidad a Dios y a su iglesia, no usemos tal condición para reprochar despiadadamente la falta de nuestros hermanos. Porque es cierto, hay hermanos que se destacan sobre otros en la piedad. Dios les ha concedido, cierto, el que reflejen en la iglesia una mayor ¿qué? Santidad. Eso ocurre en muchas congregaciones, ciertamente. Hay hermanos que reflejan una mayor madurez, una mayor entrega, un mayor esplendor en cuanto a las virtudes salvadoras. Pero tales cosas no deben llevarlos al orgullo, más bien deben ser los que más se humillan, los que más humildemente agachan su cabeza al servicio de ¿quién? De los otros. Si notamos entonces que aún Dios nos ha guardado de grandes males y de grandes pecados y nos ha llevado a ser más constantes en la oración, en su palabra, en una vida más íntima con Él, más consagrada, si notamos estas grandes bendiciones en nosotros, no las usemos como pretexto para menospreciar a aquellos que caen. Más bien, estas cosas deben entonces motivarnos
a ser más condescendientes con los demás. Porque son precisamente estas cosas las que otros necesitan para vivir una vida mucho más santa y que dé gloria a Dios. Y si nosotros la tenemos, entonces tenemos el deber ahora de depositarla en los demás. Así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas y los más débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Sigamos entonces el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y actuemos conforme a la verdad y al amor del Evangelio. Y si en alguna ocasión, hermanos, repito, si en alguna ocasión sentimos que somos fuertes en algún área de nuestra vida, tal fortaleza debe ser de provecho para los miembros de la congregación y tal poder debe ser de beneficio para mis hermanos. Esto nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto: la espiritualidad que promueve el amor y la comunión entre hermanos. En este punto el apóstol señala lo siguiente: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y con esta expresión el apóstol instruye a los hermanos de la iglesia en Galacia a trabajar con paciencia y solicitud en la comunión de unos con otros. Miren, que es trabajar por la comunión. Debemos trabajar por la comunión de unos por los otros. Recordemos que en la iglesia de Galacia había hermanos que no eran capaces todavía de discernir entre vivir por la fe y la ley de los hombres. También había hermanos que estaban actuando de forma libertina, menospreciando la ley de Dios. Pablo está enseñando que ante estas circunstancias, los unos, es decir, aquellos que gozan de cierta madurez espiritual y fortaleza doctrinal, deben sobrellevar las cargas de aquellos que expresan estas debilidades. La pregunta es: ¿cómo deben hacerlo? Pues con aquellos hermanos que aún confían en las obras de la ley para salvación, hay que instruirlos con paciencia, enseñándoles con mansedumbre. En la iglesia de Galacia había un problema, recuerden. Muchos de estos hermanos pensaban que para ser salvos aún las ceremonias servían, aún las ceremonias eran necesarias. ¿Qué dice Pablo entonces? El que ya tiene una plena convicción de que esto no es así, que la salvación es por fe, que hemos sido justificados, que Cristo es suficiente, ¿cómo debe actuar con este hermano que no conoce esta gran verdad? Debe enseñarle con paciencia y soportar ¿qué? Su ignorancia en este asunto. Debe tratar y tratar y tratar y tratar hasta que sea Dios mismo quien lo convenza, pero con los argumentos que salen de ¿qué? De su boca. Y con aquellos que están actuando de forma libertina, que usan la gracia, ¿cierto?, para satisfacer sus pecados, pues el apóstol dice: estos deben entonces, los que tienen madurez espiritual, deben exhortarlos, confrontar su pecado, llevarlos al camino de ¿qué? De la piedad. Decirle: mira lo que dice la palabra, aún la ley está vigente, los mandamientos de Dios aún persisten y tú los quebrantas. Saben que a veces pensamos que comunión
cuando nos reunimos y tenemos una buena charla. Eso pensamos que es comunión en inglés. Vamos a tener comunión. Entonces, para tener comunión, vamos y hacemos una comida donde tal hermana, tal hermano, y hacemos un asado y nos colocamos a hablar de las cosas que nos han pasado en la semana, de cómo nos ha ido en la vida, de nuestros sueños y nuestras metas, y terminamos la reunión y al final decimos, uy, qué buena comunión tuvimos con los hermanos. Vamos, eso no fue comunión, eso lo hacen los mundanos, y bastante. Eso fue una reunión social. Recordemos que la comunión parte de tener algo en común, algo que nos identifica, algo que nos hace ser parte de una sola cosa. Eso es una comunión. ¿Qué tenemos en común los creyentes? ¿Qué lo tenemos en común? Cristo, Dios, el reino. Eso tenemos en común. Y entre más se promuevan estas cosas, mayor comunión hay entre nosotros. Es por eso, hermanos, que nuestras conversaciones y nuestras acciones deben girar más en torno a esto que en cualquier otro tema. A veces pensamos que es fastidioso cuando hablamos más de la palabra de Dios que de otra cosa. Si has de reunirte para edificación. Si has de hablar algo, has de hacer algo con respecto a ¿qué? Al reino de Dios. Estas cosas deben dominar todas nuestras actividades y acciones cuando nos reunamos como hermanos. Allí manifestamos comunión. Yo siempre me he preguntado, cuando nos reunimos como hermanos, tenemos una plena conciencia de que me reúno con mi hermano y con mi hermana para que él o ella, en medio de la conversación, pueda ser edificado a través de mis palabras y mis gestos y acciones. Tengo eso presente en mi conciencia, que voy a tener comunión con él o con ella, y que para lograr esto debo ser de edificación para su vida en el campo espiritual. O simplemente digo, qué rica charla de fútbol o de moda o de TV tuve con mi hermano. O cuando me reúno con mis hermanos, salgo contento y alegre de ese momento, porque algunos de ellos se me acercaron y me dijeron, hermano, tienes problemas con tu carácter. Hay actitudes que deben mejorar. Mira, la palabra dice esto y esto y esto. A veces eres impaciente. En ocasiones hemos notado que eres muy desordenado. A veces hablas de más, o eres entrometido, o dices cosas que no deben decirse en el momento. Fíjense que estamos hablando, hermanos, hermanas y amigos, no de pecados escandalosos, porque siempre esperamos allí que el hermano públicamente haga cosas que nos escandalicen. Hablamos de cosas y de acciones que comúnmente hacemos y en las cuales fallamos, pero en las cuales no queremos tener comunión con nuestros hermanos, porque tenemos otra idea de lo que esto significa. El creyente cumple la ley de Dios cuando manifiesta un amor hacia su hermano que lo conduce a sobrellevar su carga y a hacer algo a su favor, aunque esto le implique entonces cierta incomodidad o sufrimiento. No es fácil soltar a otro. No es fácil tampoco aconsejar a otro. Requiere de mucho valor entonces dedicarle tiempo a nuestros hermanos, porque en ocasiones decimos, es que tengo tantas cosas que hacer en mi vida,
Mira que la familia, mira que mi esposa, mira que mis hijos, mira que mi trabajo, mira que mi universidad, mira que las tareas, mira que los oficios en el hogar. O sea, mi hermano aquí no encuentra sitio, porque estoy tan absorbido por mí mismo. Bueno, el domingo cuando nos reunamos, ahí estaremos con él y de pronto le saco un tiempo. Pero cuando el domingo nos reunimos, pensamos que es venir, escuchar un sermón, cantar los himnos, leer la palabra, y es tarde, esperamos el amén. Es triste pensar que hay algunos hermanos que lo que más les gusta del sermón es el amén final, porque ya dicen terminó y es tan rápido y nos vamos. Y qué bueno sería entonces acercarnos a nuestro hermano y decirle: aquí estoy, soy todo tuyo, úsame. He venido para edificación de tu vida, soy plenamente tuyo y los dones que Dios me ha dado están delante de ti para que también sean de edificación para tu vida. Esto es lo que Pablo les decía a los hermanos en Galacia, que deben ser restauradores de vidas espirituales, hombres y mujeres que se entreguen a sí mismos por el bienestar de la congregación. Deben desear de todo corazón toda suerte de bienes y toda suerte de privilegios para aquellos que hacen parte de su familia de la fe. Deben desearlo, deben venir con esa mentalidad de ser hombres y mujeres que bendigan a otros con sus palabras, gestos, acciones, con todo su ser. Sobre todo con aquellos que son débiles y que necesitan entonces ser restaurados. Hermanos, Dios nos permite entonces que en todo momento nosotros podamos manifestar nuestra espiritualidad, manifestando el amor y la comunión entre hermanos, que podamos ser hombres y mujeres restauradores y podamos también en todo momento tener un espíritu de servicio, reconociendo nuestras debilidades y reconociendo a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Oremos.